¿Qué hemos hecho hasta acá? ¿No? Como les decía, ¿no? Hemos tratado de darle una dimensión a toda esta zona de combustión para definir la cantidad de vapor que podría yo obtener, ¿verdad? Ahora bien, todo depende para qué lado voy. No puede ser que venga en reversa. En reversa significa que, ok, me han pedido, ¿verdad?, que especifique una caldera o construya una caldera o especifiquemos el área necesaria para producir una cantidad específica de vapor a ciertas condiciones, ¿no? Entonces ya ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí tendríamos que determinar cuánta energía se necesita para la tasa de evaporación que buscamos, ¿no? Y entonces comenzaríamos al revés, ¿no? Comenzaríamos con el conocimiento de cuánta energía debe ser absorbida. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Si ya conocemos qué tasa de evaporación debo de tener, entonces lo que voy a tener que encontrar es cuánta energía debe ser absorbida en la caldera, en el horno, perdón, ¿verdad? En primera instancia. Ya es un problema parecido a lo que hicimos, nada más que hay que, ¿verdad?, ir pasos contrarios, ¿no? Pero los pasos son los mismos, ¿no? Un poquito, algunos en reversa ahí, pero sería la misma historia, ¿no? Nada más iríamos en reversa, ¿no? Si debo de absorber tanto, entonces vamos a tratar de encontrar un proceso de combustión, ¿verdad?, con una cierta eficiencia de cuánto combustible debo de quemar, con cuánto aire, para ver cuántos gases se generan, ¿no? Y empezar a hacer los cálculos en términos de el área efectiva, ¿no? El área efectiva. Acuérdense que el área efectiva tiene mucho que ver en esto, ¿no? El área que estuvimos viendo, ¿no? El área efectiva, ¿no? El área efectiva vimos, ¿verdad?, que dependía de dimensiones, ¿verdad? En este caso 24 por 27, ¿verdad? De fondo a lo mejor tengo que hacerlo más pequeño o más grande, ¿verdad? Dependiendo si quiero enfriar más los gases, si quiero tener más o menos capacidad de absorción, ¿verdad? Eso dependerá, repito, de cuánta demanda yo quiera tener aquí en función de una cantidad de vapor que quiera generar, ¿verdad? Es el reverso, vengo en reverso, ¿no? Esta demanda la determina lo que ocupo. Y entonces, ¿cuánto puede ser esto? Bueno, depende de cómo voy a alimentar el combustible, a qué temperatura le voy a permitir salir y si esta cámara va a estar más grande, más pequeña, más alta, menos alta, ¿no? Ahí vamos a jugar con esas dimensiones hasta que cuadremos esta necesidad, ¿no? Entonces, por lo digo, se vuelven problemas de ensayo-error, ¿no? Ensayo-error. Importante nada más es entender qué sucede, si aumenta el área, si disminuye el área, si aumentan los gases de esta temperatura de salida o no, ¿verdad? Si tengo que absorber más o tengo que absorber menos, para dónde debo de agarrar, si aumentar o disminuir el área, ¿verdad? Eso es algo que les invito a que lo analicen, lo vean de acuerdo al análisis que se ha hecho y traten de más o menos formarse su propia conclusiones, ¿no? Cómo se impacta lo que estamos buscando en la medida que hago variación de alguna de esas variables, ¿no? Valga el juego de palabras ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, preguntas sobre el tema, ¿no? Sobre lo que estábamos discutiendo. Si no hay más, entonces vamos a pasar a ver, a dar la oportunidad ahí al que había hecho una pregunta ahí que quería algo sobre la tarea, ¿no? Vamos a ver. Ya no está el de la tarea, ¿no? Ah, disculpe, estaba esperando si alguien preguntaba sobre el tema de ahorita. Yeah. Sobre la tarea número 4, el primer ejercicio, que es creo que similar a este, que en el análisis último, al verlo, parece que no hay una combustión incompleta. Entonces, no sé si es correcto considerar que no hay pérdidas que no hay combustible que se deja de aprovechar, que las pérdidas por residuos sólidos
serían igual, no sé, por lo que estuve viendo esos días, las cenizas creo que es. O tendría que ser cero. Bueno, primero déjeme entender la pregunta, porque O sea, lo es que es más, es más de una pregunta, y creo, ¿no? Déjeme ver. No me acuerdo cuál tarea es esta. Estoy buscando la tarea. Ay, no. Este es. Ok. Creo que este es. Este va. sí. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta suya en español? Vamos a ver. Que, digamos, las pérdidas por residuos sólidos se podrían considerar cero. Las pérdidas por residuos sólidos se podrían considerar cero. Vamos a ver. Vamos a leer un poquito porque no me acuerdo exactamente. El análisis último del combustible, ahí está. El siguiente exceso de aire, 20%. Ok, WR siempre hay. Acuérdense que el WR es ¿qué? Es el combustible sin quemar más las cenizas, ¿no? Sí, más la ceniza. Eso era lo que le había dicho anteriormente, que sí se consideraría solo la ceniza. En este caso sí, porque si no menciona, a ver, aquí no hay ningún CR, ¿verdad? Que nos diga cuánto carbón residual está. Pues eso es todo, ¿no? Entonces quiere decir que las cenizas es el único que, vamos a decir que no tenemos, en este caso, no tenemos ningún carbón siendo precipitado, ¿no? O sea, que, sí, eso es lo que tendría que ser interpretado de ahí. Entiendo. Entonces creo que por la fórmula, lo que sería las pérdidas por carbón sin quemar y las pérdidas por combustión incompleta, también serían cero, ¿verdad? Pero ¿para qué ocupa eso? A ver, porque es que este ejercicio que está aquí tiene que ver con qué estamos haciendo y ahí no tiene nada que ver con pérdidas de... Parece que para este ejercicio solo ocupa ciertos datos, ¿no? Ocupa el contenido de hidrógeno, creo. Solo ocupa la cantidad de aire que necesita. Y en caso la información de los residuos, ¿no? Eso es lo que les mencioné, ¿no? O sea, contenido de hidrógeno, el contenido de ceniza, ¿no? La cantidad de aire que ocupa, el WR, que en este caso es exactamente igual ¿verdad? A las cenizas, ¿no? Ah, bueno, entiendo. Gracias, ingeniero. Sí.
O sea, para este, o sea, yo le expliqué, ¿no? Que en este yo solo extraje la información que me sirve, ¿no? Pero por lo general usted puede de repente tener mucha más información de la que típicamente, bueno, la información tal y como es, ¿no? Ingeniero, Diga. entonces, en todo caso, el ejercicio que usted acaba de explicar es como quien dice, se extrajeron los datos de un ejercicio como ese que usted tiene en pantalla ahorita. Es que, Solo directamente lo necesario. ok, vamos a salir un poco del tema del ejercicio y digamos, ok, generalmente yo voy a tener varios análisis disponibles para hacer mis cálculos, ¿no? 1, análisis último del combustible. 2, análisis de los gases secos. 3, análisis de los residuos, ¿no? Y algunos datos adicionales como temperaturas, ¿verdad? Humedades relativas y todo, porque al final toda esa información se recoge a la hora que estoy analizando, ¿no? Pero no para todas las cosas ocupo todos los datos, porque no en todos los sentidos estoy calculando de todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para calcular lo que estamos viendo de dimensionamiento, no necesitamos conocer algunos otros aspectos que sí no necesitamos conocer, por ejemplo, cuando estamos calculando pérdidas, por ejemplo, ¿no? Pero de la misma información de todos ellos, es la misma, ¿no? Para todos ellos, o sea, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea. Sí, 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 esa parte sí ya le capté entonces. ¿Verdad? Usted tiene que hacer uso de lo que tiene. Bueno, es más, por ejemplo, aquí le dice que el RVL es un 2%, ¿verdad? Sí, que en el anterior el que usted explicó no estaba incluido y usted lo explicaba esa parte. Sí, que lo puedo restar, en este caso puedo restar yo y decir, bueno, es el poder calorífico que voy a utilizar es el 98% de 14.100, ¿no? Porque tengo una pérdida ya declarada aquí del 2%. Sí, es correcto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se los mencioné, no? O sea, sí, lo mencionó. No es una regla, ¿verdad? Pero si dispongo de la información, puedo corregir un poquito mejor el dato, ¿no? O tengo una meta, ¿no? Máxima de un 2% de pérdida. Bueno, entonces lo corrijo ahí y ya tengo un dato un poquito más de mayor calidad, ¿no? Sí, gracias. Solamente por aclaración, más que todo. No, está bien. Yo lo que quiero es despertarles el hecho de que aquí estamos ante una situación de que no es tan encajuelado en una caja de 4 esquinas de 90 grados, ¿no? La información debo de usar la que necesito, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejercicio nos dan presión del vapor. ¿Por qué? Porque no sé si preguntará. Ah, sí, aquí dice. No, calcular la temperatura de la salida del horno de los gases de combustión. La cantidad de vapor que se produce, ¿no? Entonces sí necesito saber a qué condiciones lo produzco, ¿no? En este caso, 2300 PSI, ¿no? Y le acabo de explicar dónde calculo esa parte, ¿no? A raíz de los cálculos que hicimos, ¿no? Sí, es de lo último que usted explicaba y que preguntaba. Sí. Sí. Muy bien. Alguien me preguntó el otro día sobre esto, no sé, al final lograron entender, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Esto es la energía que yo debo de consumir en la caldera, ¿verdad? Para producir lo que me piden, ¿verdad? Entonces, es una manera de poder saber de este proceso de combustión cuánto yo debo de demandar, ¿verdad? Y así poder determinar la cantidad de combustible que voy a consumir, ¿verdad? De acuerdo a la eficiencia de combustión que encuentre y todo lo demás. Preguntas. Ok, no hay nada, ¿verdad? No tenemos más. Bueno, voy a tratar de en este más o menos delinear algunas otras cosas que son necesarias hacer y que son parte de una tarea que están haciendo, ¿no? De este ejercicio. Los datos que tengo ahí se refieren a otro ejercicio parecido a este, ¿no? Y no necesariamente es este, o sea, no es este realmente, porque este es de 3, aquí creo que es de 2 calentadores nada más. Este es de 3, este es de 4, aquel es de 3.
Ok, pero sí cosas importantes que tenemos que identificar. Por ejemplo, este punto 21 que está aquí, ¿no? Esa estación 21, ¿no? Esto es lo que nosotros le llamamos la temperatura, el punto de las condiciones del agua de alimentación del generador de vapor, ¿no? Típicamente, pues es la presión a la cual funciona la caldera, ¿verdad? La presión máxima. Y la temperatura, pues es la temperatura que nos arroja el último calentador, ¿no? Esta temperatura yo la obtengo de mi termodinámica, ¿no? Cuando yo resuelvo los calentadores, encuentro, ¿verdad?, qué entalpía y qué presión va a esto. Y con esa entalpía y esa presión, pues puedo encontrar a qué temperatura va ingresando el agua, que es una agua presurizada, pero no saturada, subenfriada, o comprimida, a una temperatura, ¿no? Después, en esta misma unidad, después vamos a empezar a estudiar cómo debe ser diseñada esta batería de calentadores para garantizar una temperatura de diseño de entrada, ¿verdad? Aquí nosotros, en su ejercicio que tienen, ustedes van a resolverlo. O sea, ya les dan todas las condiciones de operación y todo de cada uno de ellos. Y todos ellos, pues en su operación, producen una condición 21, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender lo contrario, ¿no? Si yo fijo 21 para mi diseño, ¿qué tengo que garantizar acá atrás yo para que eso siempre ocurra? ¿Verdad? Es el proceso reverso. Pero nace de conocer precisamente qué estamos haciendo, ¿no? Creo que lo mencioné en un principio atrás, ¿no? Aparte de conocer qué tipo de combustible yo necesito quemar, ¿verdad? Porque eso elige el tipo de hogar, el tipo de equipos que voy a utilizar en el sistema de generación de vapor y todo lo demás, la tecnología y muchas cosas, ¿verdad? Ya lo dijimos, el primer factor importante, el más importante, ¿verdad? A la hora de especificar, ¿verdad? Para una planta de esto, un sistema de vapor. El siguiente paso, pues, es conocer, ¿verdad?, cuánto vapor voy a suministrar, la cantidad de vapor que debo suministrar y las condiciones a las cuales lo suministro, ¿no? Y el siguiente dato importante y relevante es esta temperatura, la temperatura de agua de alimentación. ¿Por qué razón? Porque si esta sube o esta baja, tiene implicaciones en el desempeño de esto, ¿no? Si va muy fría aquí, significa que yo debo agregar mucho calor acá. Si va muy caliente aquí, significa que debo agregar menos, ¿no? Si debo agregar menos, significa que debo hacer superficies intercambiadoras más pequeñas y cosas así, ¿no? Va a tener incidencia. Entonces, el punto 21, o en general, ¿no?, la temperatura de entrada, o lo que le llamamos nosotros la temperatura del agua de alimentación del sistema, es un punto de diseño rígido, fijo, que debe de ser mantenido. Repito, nosotros vamos a aprender a que, estableciendo una condición, ¿qué necesito hacer para atrás para que eso siempre se dé? ¿Verdad? En termodinámica lo aprendimos al revés. Nos dieron toda la operación y encontramos a qué condiciones se alimenta, que eso es lo que están haciendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Eso es lo que usted tiene que haber estado haciendo en este tiempo, ¿no? Resolviendo todo este sistema con flujos de masas, flujo 6, flujo 7, flujo 8, entalpía 7, toda la información termodinámica en cada uno de esos estados termodinámicos, porque los vamos a ocupar. Y eso es lo que les iba a medio mostrar ahorita, cómo y en qué, ¿verdad? Aquí tienen que determinar ustedes qué fracción, ¿verdad?, de vapor es la que va al recalentador, ¿verdad? Porque cierta parte de ese vapor se separó, ¿no? Del total, que es 1, hay una parte que se fue para alimentar los dos precalentadores de agua caliente que están acá, ¿no? Por ende, el flujo 4 es menor que el flujo 1, ¿no? ¿En qué cantidades? En las cantidades M2 y M3, por lo que antes llamábamos Y1, Y2, Y3, Y4, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hicimos ejercicios en termo 2, ¿verdad? Con los balances correspondientes para encontrar las Y's, ¿no? Y1, Y2, Y3 y todo eso. Entonces, eso es el balance que ocupo aquí. O sea que si entre 2 y 3, por ejemplo, se consume un 20% del vapor total, entonces quiere decir que en 4 solo va el 80 de M1, ¿no? Entonces, solo el 80 de M1 entra al recalentador, se recalienta y continúa su expansión en la siguiente etapa de expansión de la turbina, ¿no? Convirtiéndose, pues, en condensado, solo una parte, porque esto que una parte se recupera también de nuevo aquí en estos precalentadores,
Y finalmente pues, se van recogiendo todas las aguas hasta que todo el total es recogido aquí en 21. Eso ya lo sabemos de termo 1, no estoy haciendo mucho énfasis en eso porque se supone que en termo 1 gastamos suficiente tiempo explicando todas estas partes. Entonces, ese recordatorio es ¿por qué? Porque ustedes tienen un ejercicio, ¿no? Que tienen que resolver algunas cosas relacionadas a eso. Y para eso es este scan, este que tengo aquí, ¿no? Entonces, de la solución del ciclo de vapor, dice, yo voy a obtener la temperatura del agua de alimentación. Estoy refiriéndome a que ya tengo un ciclo de vapor resuelto, ¿verdad? Y voy a empezar a compaginarlo con los cálculos de caldera que estamos estudiando en los minutos anteriores, ¿no? Porque ¿cuál es la idea al final? Ok, ya tengo este ciclo resuelto, ¿no? Ya sé cuánto calor necesito ingresarle al ciclo desde el punto de vista de evaporación, de recalentamiento, de sobrecalentamiento, de todo lo que necesito, ¿no? Ahora bien, ¿qué tamaño de horno va a necesitar aquí? ¿Cuánto combustible voy a quemar y cómo lo voy a quemar en qué horno, ¿no? Para ver de cuánto va a salir las gases de chimenea, ¿no? Voy a diseñar todo el sistema de humos, ¿verdad? Aquí solo he especificado las condiciones del lado vapor. Falta también determinar las superficies termointercambiadoras, de qué tamaño tienen que ser, ¿verdad? De acuerdo a las demandas que cada uno de estos aparatos impone. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer aquí en este ejercicio, que usted haga todo eso. Pero primero, repito, tiene que resolver el lado vapor. Entonces, habiendo resuelto el lado vapor, vamos a encontrar TFW, que como le digo es la T21, que está allá. Bueno, el requerimiento de operación me van a dar la información sobre la cantidad de vapor, sobre el calentado a generar, las condiciones de operación del recalentador, todo lo que les estaba platicando, ¿no? Una solución correcta y precisa del ciclo de vapor me da toda esa información. En el caso donde yo extraje esta información para mostrarles poco más o menos lo que tienen que ir haciendo, pues esta es alguna de la información que tengo yo, ¿no? En el caso que estoy resolviendo yo, tiene 8 megapascales, 550 centígrados, 10 kilopascales de condensación. El agua de alimentación está a 205 grados centígrados. En el caso que yo tengo está específico un número. Usted va a determinarla, ¿verdad? ¿Usted cómo lo va a determinar? Bueno, resolviendo el ciclo de vapor, ¿no? Va a encontrar qué temperatura está 21. Entonces ya con esa temperatura tiene ese dato. El dato de presión de vapor, pues yo creo que lo tienen también, ¿verdad? ¿Cuánto era? ¿Cuánto vapor sobrecalentado? ¿Cuánto vapor necesito generar de acuerdo a la demanda que voy a tener de las turbinas, el trabajo neto, la potencia neta del ciclo? ¿Verdad? Sabemos sacarlos a través de la potencia neta, ¿verdad? En este caso pusimos que era 100 megas. El trabajo neto de todo este ciclo que está aquí, ¿verdad? El trabajo neto de todo este ciclo. Usted lo puede calcular desde el punto de vista termodinámico, y entonces es el dato que va a usar aquí, ¿no? Para sacar cuánto vapor debe de generar en la caldera, ¿no? O sea, 77.815 en el caso mío. No estoy hablando del ejercicio que usted está haciendo, el suyo es otro número. Lo que me da a mí 280.134 kilogramos por hora, ¿no? Que por libra es poco más o menos, un poquito más de medio millón, no sé si me equivoco. 619 mil. Muy bien. Todo eso usted lo va a poder calcular, pero tiene que resolver el ciclo primero. En el caso mío, por ejemplo, que estoy resolviendo, mi presión de recalentamiento es 0.7, la temperatura de recalentamiento es 440. En el caso suyo, usted tiene especificados esos datos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, sobrecalentador, el SH. Entonces tenemos que esa masa de vapor entra por completo, ¿no? Saturado a 8 megapascales, ¿verdad? A temperatura de saturación. De vapor saturado, ¿no? Y va a salir como vapor sobrecalentado a 550 grados centígrados, que implica una entalpía de 3.521.8. Y aquí la entrada como vapor saturado a 8 megapascales, una entalpía de 2.758.7 kilojoules por kilogramo. Eso definirá cuánta es la demanda de energía que yo tengo para sobrecalentar. O sea, 59.381 kilowatts.
de acuerdo al cálculo que tengo yo aquí en este, ¿no? Usted va a hacer lo mismo para dimensionar su sobrecalentador. Esta información que está aquí, WG, HF y TF, es lo que resolvimos en el ejercicio que estábamos haciendo acá, ¿no? Este, ¿verdad? De acuerdo al combustible y todo que quemamos, cómo lo quemamos, pues vamos a obtener esto, ¿no? Con esa información vamos a arrancar nuestro análisis, ¿verdad? Y los gases, la cantidad de gases que se formaron con su entalpía y su temperatura van a enfrentar, ¿verdad? La primera demanda. O sea, estos gases deben de ser enfriados de tal forma que nos dejen en el sobrecalentador 59.381 kilos. Un balance de energía simple de esto pues sería ese, ¿no? WG por el cambio de entalpía en los gases calientes, ¿verdad? Recuerden que aquí los gases calientes considera incluyendo la humedad, no son secos, son gases calientes húmedos. Porque aquí no estamos hablando de cálculos de, decíamos, ¿cómo se llama? De eficiencia, no que estamos calculando tamaño de equipos. Entonces, para tamaños de equipos usamos los gases húmedos, que también es igual al CP de los gases, por el, ¿verdad? El flujo de gases, por el cambio de temperatura. Cualquiera de las dos razones es correcta. Nos conviene usar un poco más esta, porque acuérdense que la ecuación de intercambiador de calor, que es U por AS, ¿verdad? Por delta T logarítmico, pues exigiría el conocimiento de las 4 temperaturas. Entonces, con esta demanda que ya tengo aquí, yo puedo encontrar, como ya tengo la entrada, cuánto debería ser la temperatura de salida de esos gases, ¿verdad? Entonces, ya con las 4 temperaturas puedo encontrar la diferencia logarítmica de temperatura con mucha rapidez, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Eso es lo que estamos exigiendo para el primer ejercicio, ¿no? Ir calculando todas estas demandas, cuánto calor se demanda en el sobrecalentador, cuánto va a ser en el siguiente pieza de equipo, que es el recalentador, ¿no? Recuerda que el recalentador utiliza solamente recalienta la cantidad de vapor que le regresa, ¿no? Como dijimos aquí, M4, que es el M1 menos las 2 salidas previas que hay, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en el ejercicio que yo estoy haciendo, bueno, yo tomé esta información, dice que el 0.1522% del vapor se recicló como en los precalentadores de agua, ¿no? Entonces, solo realmente circula 65.972 kilogramos por segundo al recalentador. O sea que eso es lo que entra. Va a entrar eso y va a salir a las condiciones 4. Entra a las condiciones 3, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Esas serían, ¿verdad? Si lo vemos en su ejercicio, las condiciones de salida 4 aquí, ¿no? Las condiciones de salida de la turbina de alta presión. Y las salidas son las condiciones 5 que ya están preestablecidas según las necesidades que hemos puesto, ¿no? Que en el caso del que yo estoy resolviendo aquí dice que debe regresar a 0.7 y 440 centígrados. Entonces, bajo esa información, yo tendría que calcular las entalpías, ¿no? No tengo más información, solo dejé planteado así para que vean qué es lo que tienen que ir haciendo con ese ejercicio, ¿verdad? Luego el economizador también, ¿no? El economizador es el primer equipo que está en este diagrama que ustedes ven aquí. No lo denota, pero el economizador está entre este punto 21 y el punto de vapor saturado. Perdón, de líquido saturado. O sea, el líquido subenfriado al líquido saturado se transforma en el economizador, ¿no? Es lo que tienen aquí, ¿no? En el caso mío, yo tengo que entra a 205 centígrados, ¿verdad? Con una entalpía de 874. Y para que sea saturado, ¿verdad? Agua saturada saldría a 2794.8. Yo creo que este dato está mal. Tengo que chequearlo en la tabla, pero no está bueno este dato. Creo que este es el del vapor, ¿no? ¿Cuánto era el del vapor? Por aquí lo habíamos puesto.
Sí, ese dato no está bueno. No está bueno esto. Que me equivoqué por algo. No sé. Muy bien, pero usted puede corregir ahí, ¿no? Acuérdese que va del líquido comprimido a líquido saturado a 295 grados centígrados. De 205 a 295. ¿no? Y para no quedarme con la duda, ya les voy a decir ese número exacto cuál es. Es 1300. ¿Qué? 1317. 1317. Ya decía yo, esto es 1300, este está mal el número, es 1317. ¿No? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ya estoy sobre tiempo, tengo que comenzar la otra clase. No, ingeniero. Ok, mañana vamos a seguir platicando un poco de este ejercicio, ¿verdad? Para irles ayudando un poco en los pasos que tienen que dar, pero es bastante trabajo, así que espero que ya estén trabajando en él, ¿verdad? O sea, si no van a tener problemas para poderlo entregar. Y la parte A, que después vamos a seguir con más exigencia. Entonces la primera parte es toda esta parte, ¿no? Del balance energético y la... bueno, tenemos que ir también al horno, ¿no? Pero ya al horno ya pues, un poco más o menos saben cómo puede irse enfriando, ¿no? Cómo se va a calcular esa entalpía y va descendiendo. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, ahí les dejo, ¿no? Y mañana continuamos. Muchas gracias por la cátedra. Bueno, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno.